en sus archivos de Teams para que los descarguen, por favor, porque lo voy a borrar el día de mañana. Es el material que vamos a ver hoy. Y bueno, y siguiendo sus recomendaciones del día de ayer, hice yo los movimientos que me dijeron debía hacer y voy a mostrarles en pantalla lo que estoy viendo yo. Aquí los tengo y por ejemplo, voy a agarrar a Roberto Miranda Pegueros con el mouse lado derecho, le doy clic y lo convierto en asistente. Entonces él lo cambio y ya va a bajar acá donde me dijeron. Y luego a González Salazar, por ejemplo, clic con el lado derecho del mouse, convierto en asistente, lo cambio y ya pasó a ser asistentes acá. Entonces le voy a encomendar a José Luis Mendoza y a José Rodrigo Alarcón que por favor ahí me mantengan nada más a ustedes dos que se queden ahí, José Luis Mendoza y José Rodrigo. Si alguien se conecta más tarde, pues lo mandan a asistente. Ya les mostré cómo. Ok, profe. Con el clic del lado derecho del... A ver, háganlo. Está Gilberto San Juan Lara. A ver si pueden, muchachos. Gracias. Está funcionando. Ok. Ok, está funcionando. Gracias. Bueno, espero que ahora sí podamos llevar la fiesta en paz. El día de hoy vamos a iniciar un tema que es bastante largo, extenso, y se trata de engranes. Iniciaría por comentar que la palabra engranes, que estamos muy acostumbrados a utilizarla así en español, es una palabra que es incorrecta gramaticalmente hablando. La palabra correcta es engranaje. Ustedes revisan la literatura de cualquier texto que esté más pegado allá a España, verán que dice engranaje, engranaje. El engrane es la acción de que van a trabajar los dientes en conjunto. Pero bueno, estamos tan acostumbrados a la palabra engrane que pues la vamos a poder seguir utilizando, aunque hago la observación que es engranajes. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con los rectos, que también se llaman cilíndricos. Es decir, cuando su diente es recto, es horizontal, paralelo al eje. Y de ahí nos vamos a mover a los engranes que son los engranes helicoidales, cuando se inclina el diente. Pasaremos posteriormente a los engranes cónicos y cerraremos con los llamados tornillos sin fin que trabajan con su engrane que se le conoce con el nombre de corona. Entonces, el material es bastante extenso y hago la mención de que dentro del diseño de engranes hay dos tipos de diseño. El que ustedes estuvieron viendo, lo que hayan cubierto ahí de engranes en la parte del mecanismo. En lo que ustedes vieron allí, todo eso se refiere a un diseño cinemático. En este diseño cinemático, ustedes más que nada trabajaban dimensiones, trabajaban formas, trabajaban el número de engranes, etcétera, pero nunca, asumo yo, se pusieron a revisar transmisión de potencia, cuántos caballos puedo transmitir, etcétera, cosa que sí vamos a hacer aquí. Aquí nos vamos a ir a la transmisión de potencia y vamos a emplear unos módulos que trae su libro de spots, que son versátiles, son bastante aplicables para poder hacer el diseño de los engranes en la transmisión de potencia. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con lo que son los engranes rectos o engranajes rectos. Y dentro de la introducción, bueno, en la figura ustedes ven dos cilindros, no tienen dentado, pero son dos cilindros que están girando uno junto al otro. Cada uno tiene su radio y su velocidad angular de giro. Y tienen su punto de contacto en O, que aparece ahí en la figura. Siempre en los problemas que vamos a trabajar aquí,
hay una distancia entre centros de estos elementos, de aquí a acá, y esa distancia la llamaremos C, distancia entre centros. Aquí son dos cilindros, pero nosotros comúnmente lo vamos a estar haciendo con los engranes. Bueno, de esta figura podemos calcular la velocidad tangencial en este punto de contacto O, tanto para uno como para otro engrane. Y en este punto O, las velocidades tangenciales son iguales. Por lo tanto, podemos escribir esto que está aquí. Y de aquí despejar la relación omega 1, omega 2, o bien, si conozco algún omega, despejar el otro omega que no conozco y obtener su valor. Entonces, estos son cilindros, esta es la ecuación que las rige, y si yo le pongo dentado a los cilindros, pues lo convierto en engranes. ¿Sí? Y estos círculos generalmente llevan el nombre de círculo de paso, así se le llaman, o círculos primitivos a estos círculos, donde hacen contacto uno con otro en un punto O, que es llamado el punto de paso. Entonces, a dos cilindros le van a poner dientes y entonces tendremos los engranes. El diente, pues lo tienen aquí mostrado en esta figura que viene en su texto, que ya tienen. Y las ecuaciones y fórmulas que van a ver aquí en esta presentación, por eso no se las puse. Todo viene en su texto, si mal no recuerdo, capítulo 10. Recuerden que la figura, el primero es el capítulo y de ahí el número de figura. Entonces, en el capítulo 10, ahí aparece esta información que les estoy aquí presentando. Bueno, hay mucho de terminología en un engrane en cuanto a su diente. Yo voy a hacer mención a, primeramente, a algunos círculos. El círculo que veíamos que era tangente uno con otro es este círculo que va aquí, que se llama círculo primitivo. Es un círculo que corre por 360 grados del engrane. En mucha de la literatura se le llama círculo de paso a este círculo primitivo. Círculo de paso, y al punto donde hace contacto aquí se le llama punto de paso a este punto. Entonces, estos son los círculos que teníamos. Arriba de este círculo primitivo o de paso, arriba tengo otro círculo, y aquí lo ven corriendo. Este círculo recibe el nombre de círculo de adendo, y lo recibe ese nombre porque la distancia radial medida desde el círculo primitivo o de paso hasta la parte superior se le conoce como adendum, y es la razón por la cual a este círculo se le conoce como de adendum. Al igual que como tengo un círculo hasta la parte superior del diente, tengo otro círculo hasta la parte inferior del diente que puedo correr por aquí. Este círculo se llama círculo de dedendum y se llama así porque desde el círculo primitivo de paso medido radialmente hasta el fondo del diente se le llama dedendum. Y entonces al círculo que pasa por allí recibe el nombre de círculo del dedendum. Hay un círculo pues aquí abajo, esta es la profundidad de trabajo, no voy a hacer más mención. Hay tres círculos entonces que les he mencionado: círculo de paso, círculo de adendum y círculo de dedendum. Son tres. Y hay uno que se utiliza bastante que está abajo del círculo primitivo. Y abajo del círculo primitivo, no sé, a esta altura, más o menos por aquí, en donde el círculo de base se llama, círculo de base, es el círculo a partir del cual se genera este perfil que yo tengo del diente, así. Observen toda la demás terminología, su cara, su flanco, etcétera, los pasos. Ahorita los voy a mencionar en el otro, pero el paso, ya que tengo aquí esta figura, vean, si este es el círculo primitivo, que también se llama círculo de paso, si yo mido sobre ese círculo la distancia que hay en este punto del diente al siguiente diente en el mismo punto, aquí, a esta distancia se le conoce como paso circular. Como antes mencioné, abajo de este círculo hay un círculo que corre, lo vamos a ver en un momento, se llama círculo base. Si yo lo mido,
sobre ese círculo, el paso se va a llamar paso de base. Todo va a depender sobre qué círculo lo mide. Aquí hay unas ecuaciones que de una vez ya se las muestro. Son definiciones del paso circular. Paso circular va a ser ubicado con la letra P minúscula, porque hay otra que se llama paso diametral, que la vamos a ubicar así. Está aquí. Bueno, el paso circular es la distancia que veíamos medida sobre el círculo de paso y lo podemos calcular con esta ecuación o relación. El producto de pi por el diámetro dividido entre n, donde n me representa el número de dientes. Esto sería pues el paso circular. El paso diametral es algo que todas las personas que se dedican a las máquinas herramientas lo ubican muy fácilmente y lo conocen muchas veces como el diametral pitch, que es la traducción al inglés de esta palabra, el diametral pitch. El diametral pitch es algo que trae a mi mente el recuerdo de cuando yo vine al encuentro de estas primeras ecuaciones, cuando me tocó fabricar los engranes en mi época de estudiante, lo hice por allá de bachillerato, y el maestro que me enseñaba estas expresiones me decía, está introduciéndose ya en México un nuevo sistema que se llama Sistema Internacional y ya se va a dejar de utilizar en la fabricación de los elementos el diametral pitch. Va a dejar de ser porque se está introduciendo el Sistema Internacional y ese se va a medir de otra manera. El diametral pitch es esta relación y el paso diametral está dado en n, que son dientes, y d, que es el diámetro de paso. Generalmente se expresa como 1 sobre pulgada. 1 sobre pulgada son las unidades, recíproco de pulgada, el paso diametral. Y esto corresponde al sistema inglés. Bueno, el sistema inglés, como ustedes saben, siempre ha venido manejando la pulgada, el pie, etcétera. Bueno, el paso diametral que se usó en aquel tiempo que yo era estudiante, me dijo mi maestro que se iba a desaparecer. Mic off. El sistema modular. Han pasado muchos años y a la fecha el sistema inglés y el paso diametral siguen vivos. Aquí en México es común que uno entre a algún taller de máquinas y herramientas y verán que las mediciones las hacen en el sistema inglés. Incluso hablan de octavos, de 16avos, de lo que sea, sistema inglés, y manejan el paso diametral. El paso diametral es con el cual yo voy a seleccionar el cortador o la herramienta con la que voy a fabricar mi engrane. Entonces, el paso diametral, después de muchos años, sigue vigente y hay una razón. Nuestro país, lamentablemente, sigue teniendo mucha dependencia tecnológica de los Estados Unidos. Y por seguir dependiendo de ellos, nos sigue llegando equipo que está fabricado bajo este sistema. Entonces, seguimos con la dependencia y seguiremos manejando por un buen tiempo todavía el paso diametral. Ahora, cuando yo digo el paso modular, me adelanto un poquito, se refiere a esta expresión que está aquí abajo. Si bien hay herramientas que yo las puedo seleccionar en base al paso diametral, hay otras que las puedo seleccionar en base al módulo, que este sí es el sistema internacional. Observen la definición que se le dio al módulo. D sobre N. ¿Y qué definición teníamos por paso diametral? N entre D. Quiere decir que uno es el inverso del otro. N entre D. Y acá tengo D entre N. El anterior tenía unidades de 1 sobre pulgada. Aquí el módulo tiene unidades de milímetros, porque ya estoy en el internacional y voy a tomar milímetros. Entonces, cuando yo escoja un cortador o una herramienta para fabricar engranes en el sistema modular, así se le llama, será en milímetros. Mientras que si lo escojo en el sistema inglés, será un sistema de diametral pitch, con paso diametral. Esta es su definición de paso diametral y
los pasos circular, que es este, y el paso diametral, que es este, se relacionan con esta expresión. El producto de P por PD me da pi, una constante. El paso base, que es el que les mencionaba, observen que por favor este es el círculo primitivo que yo les mencionaba. El círculo primitivo es también llamado círculo de paso. Bueno, pues abajo de él, corre un círculo que se llama base, el cual ahorita vamos a abundar, círculo base. Y también, ¿qué es el círculo? El paso de base que está mostrado aquí, desde un punto en este diente que está ahí, al punto correspondiente en el siguiente diente. Ahí está, en el mismo punto, y mido sobre el círculo, y esto se llama el paso de base. Aquí se muestra otra manera de medirlo, pero el tradicional es este que está aquí. La ecuación que me da el paso de base está aquí anotada arriba, en donde aparece un valor de phi. A este phi se le conoce como ángulo de presión. Entonces, de este valor de ángulo de presión y de este círculo base, vamos a ver el material que sí descargaron, que es este que está aquí. Inicio comentando que estos son dos perfiles de los dientes que pueden ser utilizados. Este perfil, está borroso aquí, se llama cicloide o cicloidal. Y el perfil cicloide se le llama al lado del diente. Este perfil es el cicloide. Y hay una figura geométrica que se puede generar rodando un círculo sobre una superficie o por la parte interna de una curvatura, por la parte externa de una curvatura, en fin, y a partir de ahí se genera la cicloide. Este es un perfil que puedo tener para el diente. Y otro es este, que es el perfil involuta, bastante parecidos, pero no iguales. ¿Qué es lo que hace diferente en la práctica el perfil del diente cicloide y la involuta? Bueno, el perfil cicloide me va a hacer o me va a ofrecer una velocidad angular constante entre uno y el otro, como yo les mostraba al principio de la presentación, que si son puestos dos engranes son para que me den relación velocidad constante. Es decir, que si un engrane me gira 10 vueltas, el otro me gire 20. Y siempre que esté esa razón de velocidad angular constante. Bueno, el perfil cicloide me la ofrece y me la da, solamente que tiene un gran pero. Solamente me la va a dar para un valor de una distancia entre centros. Les muestro, por ejemplo, esto nada más para que lo vean. Si el engrane está girando aquí y el otro engrane está girando acá, de centro a centro, a esto se le llama el valor de C, como se los mostré, distancia entre centros. Bueno, el perfil cicloidal solamente me da una razón de velocidad angular constante para una sola distancia entre centros, nada más. Y es por eso que solamente se utilizan mecanismos de precisión. En la relojería, cuando no había los relojes modernos de ahora, que se utilizaba puro en granito y los relojeros eran unos habilidosos para poder repararlos. Y bueno, estos eran los dientes que se manejaban, cicloides. ¿Y por qué? Porque tenía la certeza y la seguridad que un instrumento de precisión o un reloj, como les estoy mencionando, no iba a ser golpeado y iba a mantener la distancia entre centros, y entonces si la mantiene me daba la velocidad angular, que es muy importante en la relojería. Bueno, pero como nosotros sabemos que estamos expuestos en las maquinarias a cambios de distancia entre centros por golpes, por lo que ustedes gusten, porque se cae, bueno, entonces se trabajó con este perfil involuta. Y la ventaja que tiene el perfil involuta es que me permite pequeñas variaciones de distancia entre centros y aún así me mantiene la relación de velocidad angular constante. Entonces, esa es la diferencia y es la razón por la cual se prefiere utilizar el perfil involuta y no el cicloidal. Entonces, todo lo que vamos a practicar va a ser en base al perfil involuta.
Y si va a ser el perfil involuta, bueno, tendremos que ver cómo se genera este perfil involuta. Y aquí estamos viendo. Antes de entrar a la generación del perfil involuta, en esta figura les muestro lo que es la ley del engranaje. La ley del engranaje es sencillamente que aquí estamos asumiendo que dos dientes, uno de cada engrane, están en contacto. Aquí está su punto de contacto, en este punto P. Y si yo en el punto de contacto de los dientes levanto una normal aquí, esta normal va a cruzar con esta horizontal que yo tracé, que tengo aquí, y va a cruzar en este punto de contacto P, que se llama punto de paso. Aquí se le llama. Bueno, ¿qué es lo curioso, lo interesante de mi perfil involuta? Bueno, aquí está esto gira así y este gira así. Si nosotros imaginásemos que esto lo giramos, no sé, 3 o 5 grados y este también va a girar 3 o 5 grados para que se mantenga en contacto los dientes, curiosamente va a cambiar del punto de contacto entre los dientes. Pero el punto que resulte de contacto, si en ese punto trazo una normal, curiosamente me viene a dar al mismo punto de paso P. Entonces, en eso consiste la ley fundamental del engranaje, que los perfiles de los dientes van a ser tales que cuando yo levante una normal en el punto de contacto de los dientes, siempre me va a venir a cortar en este punto que es llamado el punto de paso P, que así se ubica, punto de paso P. Observen, aprovechando esta figura, observen que aquí está marcado un ángulo de presión. Es este ángulo, y lo forma justo la normal que tracé con la horizontal que yo tengo aquí. Y esto es el ángulo de presión. Adelante vamos a ver que estos ángulos de presión no son arbitrarios, sino hay estándares. Y tradicionalmente se manejan 3 valores de ángulo de presión en la fabricación. Y estos ángulos me lo da prácticamente la herramienta que utilizo para el corte de los dientes. Esta fabricación de los dientes, y también como antecedente para que ustedes lo vean, se inició en el tecnológico con un equipo italiano que llegó hace muchos años y que pues con el tiempo llegaron por los años 60, imagínense ustedes, no habían nacido. Por los años 60 llegaron los equipos italianos, todos nuevos, y se instalaron ahí, tenían todos, donde están los salones de Ludín, todo ese edificio estaba lleno de pura máquina de herramientas. Y ahí me tocó ir a fabricar engranes y a manejar las máquinas de herramientas. Y pues bueno, lamentablemente se hicieron obsoletos y se tuvieron que desmantelar. Pero ahí fabricábamos los engranes. Voy con los círculos. En esta figura les muestro los círculos que vimos antes. El más de afuera, el círculo externo, se llama círculo de adendo. El que está más abajo, que no aparece, círculo de dedendo. Acá. El círculo de paso, si ustedes lo siguen, me tiene que ir a dar con el punto de paso P. Aquí está. Este es el punto de paso P. Y observen que el círculo de paso, llamado círculo primitivo, es tangente con el otro círculo de paso, círculo primitivo. Síganlo aquí y verán que son tangentes ambos círculos. Aquí solamente se está mostrando una parte de ese círculo, ¿sí? Pero son tangentes los círculos de paso. Estos vendrían a ser los cilindros, la rodadura que me darían los cilindros que les mostré antes. Pero bueno, aquí hay entonces 3 círculos, pero hay uno que apareció de repente, el círculo base. Y no hay más, ahí apareció. Ya sé que el más afuera, adentro, el más adentro, dedendo, círculo de paso, el que es tangente con el otro y que pasa aquí en este punto de paso P. Pero el círculo de base, ¿qué es? ¿Cómo surge? Bueno, el círculo de base, ustedes lo pueden entender
como el círculo a partir del cual se genera la curvatura del diente. Aquí está. Este es el radio, el círculo base, aquí lo ven, R sub B. Aquí está. Yo tengo un radio del círculo base o del círculo de base, como quieran decirle. Aquí está. Y esto que ven ustedes aquí no es otra cosa más que echarle un poquito de imaginación. Imaginen que tienen un cordel, un tramo pequeño. Voy a ponerlo que el tramo del cordel sea de aquí, el tramo de cordel es de aquí, y lo asiento sobre este círculo. Tengo, imagínense que aquí está el rodillo que teníamos antes. Entonces el tramo de cordel lo asiento sobre esta curvatura y lo tengo hasta acá, hasta este punto. Entonces lo pongo pegadito, el tramo de cordel sobre la superficie. Si yo mantengo fijo este punto, no lo muevo, ahí lo sostengo con mi mano y empiezo a despegar el cordel de manera que se mantenga tirante con respecto a su anclaje que tengo aquí, me va a ir dando una curvatura que es esta. Vean aquí, aquí se ve que va tirante. Aquí va para allá y se ve que va tirante. Entonces, esta es la curvatura que me daría ese cordel cuando yo lo empiezo a despegar de este cilindro que tengo aquí. Entonces, a partir de donde yo empiezo a generar esta curva, es que se llama el círculo base o radio de base, RB. Y este sería el perfil de tiempo. Ahora imagínense por un momento que invierten esta situación. En lugar de fijarlo aquí ahora, lo fijan acá y lo tienden aquí sobre la superficie y lo tienen hasta acá el tramo de cordel. Y lo empiezan a desenrollar igual como lo hicieron. Y les va a ir dando esto que está así. Y esto es lo que forma el perfil del diente. Un lado y otro, que lo pueden ver aquí. Esta fue la generación de la involuta del círculo base. Aquí está. Y esta fue la generación de involuta del círculo base, ahora desenrollándolo del otro lado. Y entonces a esto se le llama perfil involuta. Y es el que se maneja generalmente en las máquinas, un motor de combustión o un equipo que se sabe que puede estar sometido a variación de distancia entre centros. Y es el que nosotros vamos a trabajar. Esto que está aquí. Esto que aparece en pantalla es un complemento, es de otro texto, pero prácticamente tiene la misma información que les mostré en la presentación. El del fondo de Dendon, que hasta arriba Dendo, el de paso va a ser el que va a ser tangente con el otro, y el círculo base siempre abajo del círculo de paso. Observen cómo otra vez está mostrado el paso de base, medido sobre este círculo, paso circular, medido sobre el círculo de paso, y la cara, el flanco, etcétera, aquí está. Esto es el ancho de cara. Vamos a estar hablando del ancho de cara. Entonces, grábense que el ancho de cara es esto. El ancho que tiene el diente. Así. Y se le conoce con la letra F mayúscula por la palabra en inglés que es face. De ahí, así se maneja en las ecuaciones que vamos a manejar. F y S. Bueno, si ustedes observan parte de este engrane que tenemos aquí arriba ya con sus círculos, pues todo tiene su radio de aquí para acá, tiene su radio de base, su radio de paso, etcétera. Cada uno tiene su radio. Pero hay algunos que tienen alguna característica especial. Aquí el radio, no sé si lo pusiera en tamaño real de mi pantalla que yo tengo aquí, a lo mejor son 8 centímetros, no sé, o 10, lo que sea, o en su pantalla le pueden poner una magnitud que tenga. Y yo tengo definida esta magnitud.
Sin embargo, hay ocasiones en que los radios se convierten en líneas, como están acá abajo. Vean que aparece línea de adendo, a diferencia de círculo de adendo. Hasta abajo, la de adendo, el círculo se convierte a línea. Y el de paso se convierte en una línea de paso. Independientemente desde la parte del paso, que es esta, de la línea de paso, se sigue midiendo el adendo y el dedendo, tal como lo hicimos aquí. Igual. Y esto que está aquí vendría a ser un engrane que tiene un radio infinito. Si ustedes trazan un círculo con un radio muy grande, que se puede imaginar muy grande, y toman una porción nada más de aquí a acá, toman una porción, pues esa porción va a ser prácticamente una recta, porque el radio del círculo es tan grande que por el tramito que tomé, pues yo lo veo como una recta. No sé si forma parte de un círculo o no. Cuando el círculo es pequeño, pues sí, yo tomo algo pedacito y veo que es circular, pero ustedes lleven el radio al infinito, como así es considerado este elemento. Por cierto, que grábense la palabra en inglés para engrane. Esta es la palabra en inglés para engrane. Esta palabra que está aquí es la palabra que en español le corresponde a cremallera. Entonces, tengo un engrane y tengo una cremallera con radio infinito. Estas se siguen utilizando. Si ustedes ponen en contacto este engrane, imagínense que lo tienen completo y lo ponen en contacto con esto que está aquí, un movimiento circular del engrane lo va a transformar en un movimiento de traslación, así, a la cremallera. Entonces, esto se usa frecuentemente. Ignoro porque tiene tiempo que no veo uno de los salones. Cuando abrieron los salones gemelos, las ventanas se abrían con este tipo de sistema. Yo le daba vuelta al engrane con una manija que tenía y el engrane estaba conectado a esta cremallera. Y entonces hacía que la ventana, que era tipo persiana, se pudiera mover linealmente esto y abrirme mi ventana de persiana. Pero bueno, tiene muchas utilidades. La principal es que cualquiera que tenga movimiento circular a movimiento lineal. Mande. Creo que también nos ocupa para el ataque de sistema de piñón cremallera, creo, en los coches. También, sí, tiene mucha utilización la cremallera. Mucha utilización. Y la característica, repito, es que su radio es infinito, a diferencia de estos que tengo. Bueno, me regreso a la figura que les estaba mostrando, donde se ve todo el perfil. Aquí está. Si yo trazo un perfil involuta de un lado o un costado del diente, tendría esto, y si la trazo por el otro lado, tendría esto. Y entonces ya esto forma mi diente. Forma mi diente. Hay un punto en el cual, si yo sigo extendiendo, por ejemplo, esta involuta, que siempre recuerden, la involuta nace del círculo de base. Si ustedes siguen extendiendo el perfil involuta aquí, lo siguen extendiendo, pues le va a estar para allá. Le sigue la curvatura. Y si agarran este perfil involuta, lo siguen extendiendo, pues va a llegar el momento en que se crucen. Ahí está. Observen que yo tengo aquí en esta figura T subíndice B y T subíndice A. El T es de la palabra, mucha literatura y las ecuaciones son del inglés, así que ya lo saben. La T es del thickness, que es el espesor del diente. Aquí en el punto A, yo tengo el espesor del diente de aquí hasta acá. Este sería el espesor del diente. Pero lo que está mostrado aquí en figura es la mitad del espesor del diente. Para el punto B, y tengo esto, y esta es su mitad, nada más. Un punto interesante a revisar sería
si para este punto A que tengo este espesor, tengo un radio A, ¿y lo ven? Radio A, aquí está el radio A, punto A, tengo espesor, de aquí hasta acá, que es el espesor T. Para un punto B, también tengo un radio B y tengo un espesor, y obviamente estoy notando que se va decreciendo, y si sigo extendiendo las involutas, va a llegar un momento en que el espesor o las líneas se crucen y el espesor prácticamente sea cero. Y es interesante saber hasta qué punto o en qué radio va a ocurrir la intersección de esto. Este último círculo ya saben que se llama círculo de adendo, que está hasta afuera. Entonces, siempre se trabaja con un valor aquí antes de que estas líneas se lleguen a cruzar. Y se deja la forma del diente de esta manera como está. Ahora, corríjame si estoy mal en lo que les voy a comentar. Creo que los dos maestros que les voy a citar son los que les debieron haber dado la materia de mecanismos, sea el ingeniero Maroño, o sea el ingeniero Pegaplatas. ¿Estoy bien? ¿O lo tomó alguien con otro maestro? ¿Alguien lo tomó con otro maestro? En verano ofrecieron a Moya, ahorita que me acuerdo, hace como un verano, el pasado, antepasado. Ah, ok. ¿Tú lo tomaste con él, Samuel? No, yo tomé al profe Maroño. Ah, okay. Son muy buenos maestros los dos. Entonces, lamentablemente los tiempos que estamos viviendo y todo esto a veces hace que no se cubra pues lo que uno quisiera. Por ejemplo, ya nada más ustedes me dicen si lo llegaron a ver. ¿Ustedes llegaron a cubrir alguna expresión matemática que me pudiera calcular el espesor del diente? De engranes, ya no terminamos a ver, profe, no nos dio tiempo. Sí, de engranes no podemos verlo. Pero era el último tema. No, o sea, era el último tema. Están en cero en engranes. Nada más mandó al final del curso. Mandó unas diapositivas. Ok, bueno, okay. No hay problema. Trataré de comprender esto que me están diciendo y bueno, a partir de ahí. Entonces, vamos a trabajar nosotros con algunas expresiones que me permiten calcular el espesor del diente en diferentes radios. Y vamos también a revisar algunos estándares. Hay una asociación americana que se dedica a poner estándares y dentro de esos estándares me va a poner estándares para este ángulo phi que aparece aquí, como yo decía antes, es el ángulo de presión. Y esa asociación que se llama la ACMA, esa asociación me pone estándares en cuanto a este valor del ángulo de presión. Y me trabaja 3 valores de ángulo de presión y me da estándares en cuanto a cuánto debe de ser el adendo, cuánto debe ser el dedendo para cada uno de los engranes según el ángulo de presión que tengo. Entonces, aquí bien me da información ese estándar de cuánto debe valer el dedendum, de cuánto el dedendum, etcétera. Entonces, hay tablas que tenemos que yo se las voy a mostrar, están integradas aquí en este material que se los di y vamos a resolver algunos problemas relacionados con esto. Bueno, hablé mucho yo hoy, ya entonces, no sé si tengan algún comentario o duda. Si no lo hay, muchachos, el día de mañana pues vamos a empezar a trabajar algunos de los problemas que están relacionados con esto de engranes. Y estamos viendo apenas rectos, ¿eh? Luego vamos a ir avanzando y sobre todo lo que ustedes vieron en la parte o más bien lo que está incluido en el programa, porque sé que algunos no lo vieron, lo que está incluido en el programa de mecanismos es algo que se conoce como diseño cinemático, es decir, el diseño basado únicamente en la geometría del engrane, en base al movimiento que tiene y nada más. Pero aquí tenemos que ir más allá. No nada más vamos a trabajar con la forma que tiene, sino tenemos que ver con qué potencia me puede transmitir un par de engranes. Y afortunadamente contamos con un texto en donde hay módulos
Espero que ya tengan todos en los módulos donde los vamos a utilizar y vamos a poder hacer diseño de engranes trabajándolo con módulos que vienen en Excel. Entonces, el material, repito, es abundante. Trataré de resaltar lo más importante porque son diferentes tipos de engranes. Estos son los cilíndricos. Todavía nos faltan 3 más adelante. Pues ahí le dejamos por hoy, muchachos. Les agradezco su atención y les recuerdo, antes de irme, les recuerdo, en este momento que corte les voy a poner el problema que me van a resolver y entregar mañana a más tardar a las 10 de la mañana. Son creo que 2 problemas muy sencillos. De resortes. El límite de entrega mañana a las 10 de la mañana. Ahorita se lo subo a Teams para que si alguien se queda ahorita lo busca y lo ve. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Gracias, profe. Mañana. Mañana, profe. Profe. Mañana, profe. Gracias. Mañana. Luego, gracias. Profe, ¿Qué pasó, profe, Cindy? mañana empiezan las vacunaciones. No sé si podamos grabar la clase, por